Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. Hoy es sábado 31 de mayo, último día del quinto mes del 2025. Natalie. Buenos días, Alex. Gracias a todos los que se conectan con nosotros por las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Hoy estamos en el último sábado del mes de mayo. Vamos a cerrar con todo lo que se vivió en el Senado de la República esta semana. Así es, Natalie. Tenemos varios temas que fueron noticia en el legislativo y uno de ellos es la reforma laboral. También el debate que se dio al interior de la Comisión Tercera sobre la situación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adicionalmente tendremos un debate de control político que se dio al interior de la Comisión Quinta y por supuesto el debate de control político al ministro de Salud y de Hacienda respectivamente de cara a la discusión de la reforma a la salud. Pero Natalie, ¿qué le parece si empezamos con el primer proyecto, la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta? Así es, Alex. Vamos con nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien tiene toda la información. Rodrigo, adelante, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. Larga y agotadora jornada le llevó a la Comisión Cuarta del Senado de la República la aprobación en tercer y penúltimo debate de la reforma laboral. Previamente se había hundido la ponencia alternativa presentada por la senadora Aída Abella del Pacto Histórico, iniciativa que se apartaba bastante de los acuerdos que se habían logrado en días anteriores. El proyecto finalmente aprobó el 100% de recargo nocturno para los días festivos, incluyendo a las MIPYMES. También se pasó del 75 al 100% en los recargos nocturnos. El senador Juan Felipe Lemos, coordinador ponente, expresó su satisfacción. Sería inconsecuente, después de todo el esfuerzo que hicimos, votar negativo porque aquí derrotaron dos de mis posturas, o de nuestras posturas, excúsenme que haya hablado de manera individual. Fueron más los logros que las derrotas, con la salvedad que plantea el senador Merec. Ojalá se revise el impacto que esto puede generarle a las micro y medianas empresas. Y ojalá, con el compromiso de los ministros, que a viva voz han dicho en los medios de comunicación que van a establecer un plan de beneficios para las micro y medianas empresas, dejando esa salvedad, voto positiva ya esta reforma laboral. Y damos por cumplido también nuestro trabajo, doctora Angélica, muy cansados. Los únicos que votaron en contra de la aprobación del proyecto fueron los dos senadores del Centro Democrático, Enrique Cabrales y Carlos Meisel. Al final, el senador Meisel mostró su descontento. Hemos acompañado nuestra voluntad de llegar al consenso, cuando el consenso significaba la ponencia en la que sí había acuerdo, presidente, y en eso sí tengo que ser yo claro y no puedo montarme en esa historia suya, porque aquí sí hubo acuerdo el jueves 22. Y hasta aquí fue esa ponencia, por lo tanto la votamos convencido además, hasta que los artículos se correspondían a esa ponencia. Una vez se alejaron los artículos de la ponencia que habíamos consensuado, nosotros tenemos que votar negativo. No obstante, valoro, eso sí, el espíritu propositivo que ha tenido esta comisión durante estos 12 o 14 días y el tiempo y la agilidad con la que hemos trabajado, independientemente que a lo último claramente nos teníamos que separar. Ahora la reforma laboral deberá pasar en por lo menos 8 días a la plenaria del Senado para surtir su último debate en esa corporación y luego ir a la conciliación con el texto que aprobó la Cámara de Representantes para que este proyecto pueda ser ley de la República. Se recuerda que los tiempos apremian porque la iniciativa debe quedar lista antes del 20 de junio, día en que termina la legislatura 2024-2025. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado.
Natalie, y luego de esta situación tenemos el debate de control político que se dio al interior de la Comisión Tercera al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así es, Alex. En esta comisión se debatió acerca de la inejecución del 7.8% del presupuesto del 2024 que se dispuso para inversión y aún no se ven los resultados. En 2024, la ejecución presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue del 92,2%. Del 7.8% restante, quedaron más de 20.000 millones sin ejecutar en programas de primera infancia y más de 7.000 para el fortalecimiento de las entidades territoriales. En ambos casos, representados en recursos de inversión. La senadora Carolina Espitia, del Partido Alianza Verde y citante del debate de control político al ICBF, en su alocución manifestó su preocupación al respecto. Nos quejamos todo el tiempo de que no hay recurso, de que no hay plata para atender las necesidades que tienen las comunidades. ¿Por qué razón el instituto dejó recursos de inversión? Ojo, son recursos de inversión sin ejecutar. Hubo falta de planeación. No sabía el instituto cómo los iba a ejecutar y esas son las preocupaciones, directora, porque el problema es, por ejemplo, lo que está viviendo en este momento, solo por traer a colación una situación acá, mi querido colega, compañero Jairo Castellanos, la situación del Catatumbo. En el Catatumbo, en el marco del decreto de emergencia, se destinaron más de 100.000 millones de pesos para la atención de la población de primera infancia, directora. Y yo sí quisiera saber, no para nosotros, no para mi compañero y colega Jairo Castellanos de la región, sino para el país y en especial para esta comunidad, ¿cómo va la ejecución de esa plata? 20.000 millones de pesos para alimentación, más de 50.000 millones de pesos que se planteó para el tema de la atención del riesgo de vulneración de derechos y más de 30.000 millones para el tema de impulsar proyectos. Pero sí quisiéramos conocer, directora, en qué va esa ejecución, porque al menos nosotros no logramos encontrar cifras que nos clarifiquen en qué estado están esos recursos. En su intervención, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Elena Cáceres Cárdenas, explicó las dificultades que su entidad tuvo el año anterior en materia de PAC, Plan Anualizado de Caja, para ejecutar el presupuesto al 100%. Aclarar entonces que la ejecución de PAC se ha regularizado. El año pasado tuvimos una peticiones de PAC en algunos casos sobre los 600, 800 y nos autorizaban 500. Eso nos afectó el año pasado el flujo, pero este año no. Hacienda cambió el mecanismo y lo que tenemos es de manera regular un proceso de verificación de cuentas. En el debate, el senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, hizo una radiografía de lo que él considera refleja el ICBF actualmente y desde hace ya tiempo, como resultado de los problemas de corrupción, ineficiencia y demoras por el excesivo centralismo que presenta la institución. Armando Arcila Monsalve, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Y continuamos con más información aquí en Voces del Senado con una noticia que a usted le puede interesar y es el debate de control político sobre la situación del sector ganadero, Natalie. Hicieron un llamado de atención dado al aumento del sacrificio clandestino, el caos en las guías sanitarias y las afectaciones económicas específicamente en el ganado bovino. Escuchemos a nuestro compañero Armando Arcila, quien tiene toda la información.
Crisis en la movilización y expedición de licencias de ganado a través de la plataforma Sinigan del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con notable perjuicio para este sector que ve amenazada la cadena productiva ganadera en Colombia, con afectación obviamente a la producción cárnica y láctea, en la preocupación que expresó el presidente de la Comisión Quinta, Marcos Daniel Pineda, senador conservador, quien es además el congresista que citó al debate de control político de esta problemática. Escuchémoslo en nuestro espacio institucional Voces del Senado. Toda la cadena productiva ganadera del país atraviesa una crisis por el despelote del ICA en la expedición de licencias de movilización de ganado. Y esto no solamente es un problema, apreciadas senadoras y senadores, asociados al transporte de ganado. No, es un problema hoy asociado también al riesgo sanitario del país, a la salud pública de Colombia, es un problema asociado con el incremento de la informalidad, incremento y amenaza al abigeato, es un problema desde luego que también aumenta el sacrificio clandestino de reses en Colombia, donde el 41% hoy de los municipios del país sacrifican ganado ilegal en expendios de carne no permitido, poniendo en amenaza a la salud pública, y que la vulnerabilidad del Sinigan y el despelote del ICA, y usted me perdona, doctora Paula, tiene hoy en jaque a esta economía tan importante para el país. 1,4% del Producto Interno Bruto representa este renglón en la economía del país, con una existencia de 29,6 millones de cabezas, de las cuales 120.000 se comercializan mensualmente. Con estas cifras matizó su intervención en el debate la presidenta de Asosubastas, Luisa Fernanda Ibarra, quien además manifestó: y si estas cifras no representan importancia para el instituto, doctora, me voy mucho más triste de lo que vine. Entonces, nos encontramos hoy acá porque adicionalmente a las subastas representamos a cerca de 35.000 productores pequeños, medianos, grandes, comerciantes del sector formal de la comercialización, que ven en Asosubastas una voz líder y legítima para defender sus derechos. En representación del ICA, su directora Paula Andrea Cepeda Rodríguez hizo un contexto completo de esta problemática. Compartimos con nuestra sintonía un fragmento de sus planteamientos. Tenemos una situación de un Sinigan no de este año ni del año pasado. Sinigan viene presente desde el 2022, tras la ley de trazabilidad que se ajustó y se actualizó en el año 2013. Tenemos una herencia, pero tenemos una herencia que, aunque la misionalidad del ICA no sea tecnológica, sí tenemos una responsabilidad en materia de trazabilidad, de movilización con el país, y por eso nos atrevemos a decirle, senador Marcos Daniel, el ICA está dispuesto y está en la tarea de organizar el despelote, en el que ustedes hoy han entrado en la minucia. Estamos dispuestos, y aquí está todo el equipo técnico que responde 24/7 a todas esas solicitudes y requerimientos del sector. Conocemos y hemos diagnosticado las tristezas, por supuesto, que han ustedes puesto sobre la mesa. Efectivamente, en el primer trimestre del año 2023 se dio la migración del Sigma a Sinigan, y por eso, Luisa, lo que reporta el Sinigan en materia de expedición de guías de movilización difiere grandemente, porque de 6.000 a las 120, de 64.000 a las 122.000, las anteriores se quedaron en Sigma. No es porque haya diferido grandemente los números en materia de expedición de guías de movilización. Armando Arcila Monsalve, Voces del Senado. Natalie, y después de escuchar a Armando con este informe, ¿qué le parece si nos vamos a la Comisión Séptima, donde se llevó a cabo otro debate de control político, pero esta vez al ministro de Hacienda y de Salud, frente a los recursos que se esperan destinar de cara a la discusión de la reforma a la salud? Esta información la tiene nuestra periodista Paola Saldaña. Paola, muy buenos días. Esta semana, en la Comisión Séptima de Senado, se realizó un debate de control político a los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El debate giró en torno a una pregunta fundamental: ¿es viable financieramente la reforma a la salud propuesta por el gobierno? ¿Cuánto vale la reforma a la salud? Y si esta reforma a la salud es
sostenible en el tiempo. La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, citante del debate, alertó sobre inconsistencias en las cifras presentadas por el gobierno y reclamó transparencia fiscal. Prácticamente el país merece respuestas cuando se dice que esta comisión no quiere. No, esta comisión estudia, esta comisión analiza, esta comisión pregunta, esta comisión es académica. En esta comisión no hay promesas que no se puedan sustentar. Bienvenidas todas las promesas que se hicieron para llegar a la presidencia de la República. Bienvenidos todos los traslados para cumplir el programa de gobierno. Pero a nosotros nos preocupa el aseguramiento, a nosotros nos preocupa generar una ponencia que finalmente en unos años, cuando ya ni usted ni yo estemos en este escenario de la vida política, se nos acuse y se nos señale de haber siniestrado un sistema imperfecto, desigual, pero que en algunas partes del país finalmente prestaba unos servicios. Así que hoy, tanto nosotros como senadores, como usted, en ese cargo de ministro de Hacienda de este gobierno progresista de izquierda, tenemos una responsabilidad inmensa con 50 millones de colombianos. La senadora Lorena Ríos, también citante, se refirió a sus inquietudes frente a la viabilidad financiera de la reforma a la salud. El costo de estimado de esta reforma oscila entre 25 y 30 billones. Decía Norma, 31 billones de pesos adicional. Pero el país, y esto es importante para tener claridad como comisión, señores ministros, no hemos recibido una ruta clara sobre cómo se garantiza el flujo de caja, cómo se evitará el colapso fiscal de un sistema que prácticamente ya está en la crisis, en el borde de la crisis. Y sí, para nosotros es muy importante, como estamos en la construcción de la ponencia o ponencias de esta comisión, poder tener esas cifras definidas. Todos estos puntos salen de las mismas respuestas reiteradas que hemos recibido de ambos ministerios. Pero sí también decirles que para nosotros es fundamental y de cara a los colombianos poder tener toda la información concisa, completa y clara, sobre todo económicamente viable, que nos permita a nosotros entender que la construcción de la viabilidad de una ponencia, de una reforma a la salud, pues sea un hecho cierto y no simplemente una idea, una promesa que al final no va a poder ejecutarse porque no tenemos el soporte financiero que nos permita poder estar con tranquilidad, porque repito, no es simplemente una reforma, esto es una política, prácticamente una política general de Estado, y tenemos claro que se requiere tener esa viabilidad muy, por lo menos medianamente definida, para también nosotros poder proceder a tomar decisiones o continuar también con los procesos de esta comisión. Durante el debate, senadores de distintas bancadas expresaron posiciones encontradas. Además de los ministros, participaron expertos, asociaciones médicas y representantes de hospitales y clínicas, quienes reclamaron garantías para la red pública, el talento humano y la sostenibilidad del nuevo modelo. La Comisión Séptima continuará este debate, el análisis técnico y la discusión en los próximos días. Paola Saldaña, Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Y continuamos en Voces del Senado, por supuesto, dándole la bienvenida a quienes se conectan en estos momentos en Radio Nacional de Colombia y nos escuchan aquí en Voces del Senado. Alex, yo no sé si usted tenga en estos momentos aplicaciones para mantenerse al tanto de lo que sucede en el legislativo en su teléfono. Si es así, o si no lo es, lo invito a que por favor entre a su celular y descargue la app Mi Senado. Ahí tendrá acceso en tiempo real a la agenda legislativa, podrá ver las plenarias en vivo y se mantendrá informado sobre las votaciones y los debates que estén en curso. Natalie, es momento de cambiar a algo más musical, algo más sonoro, y es precisamente el informe que nos trae nuestro compañero Marlon Yepes en la nota musical sobre el Festival Folclórico Colombiano. Marlon, muy buenos días. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la nota cultural, el alma del Huila en movimiento, una mirada artística al Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. En el corazón del sur colombiano, cuando el calendario anuncia el mes de junio, Neiva se transforma. Las calles se llenan de música, color, baile y tradición.
Es el inicio del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, una celebración que no solo exalta la identidad cultural del Huila, sino que también se erige como uno de los eventos más representativos del patrimonio folclórico de Colombia. Uno de los momentos más esperados es el Reinado Nacional del Bambuco, donde representantes de los departamentos del país no solo compiten por una corona, sino que encarnan la riqueza multicultural de Colombia. No se trata de un simple concurso convencional de belleza. Las candidatas deben interpretar el sanjuanero huilense con destreza, demostrar conocimiento sobre cultura regional y proyectar un gran compromiso con la promoción del folclore. Aquí, la estética y el conocimiento van de la mano, y la danza se convierte en vehículo de transmisión de valores culturales. Este festival se vive en las calles, en las carrozas que recorren Neiva durante los desfiles, en los tambores que resuenan en cada esquina, en las comparsas, en la gastronomía típica y en el entusiasmo de la comunidad que abre sus puertas al país entero. Es una fiesta del pueblo y para el pueblo. Su carácter participativo le da un valor artístico social innegable, pues trasciende el espectáculo para convertirse en una expresión de identidad colectiva. En un país tan diverso como Colombia, el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco cumple un papel vital, ya que mantiene viva la memoria cultural del sur del país y promueve el respeto por las raíces ancestrales. Su vigencia año tras año demuestra que el arte folclórico no es una reliquia del pasado, sino una herramienta activa de cohesión, de expresión y de renovación simbólica. Así, el mes de junio en Neiva no es solo una fecha en el calendario, es un tiempo sagrado de celebración, un ritual colectivo en el que la danza, la música y la tradición se entrelazan para contar, desde el arte, la historia viva del Huila y del corazón mismo de Colombia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Y como ya es costumbre en esta emisión de Voces del Senado, tenemos un espacio destinado hacia todos los colombianos que tienen preguntas o incógnitas específicas hacia los diferentes congresistas. Por eso le damos paso a nuestra sesión Colombia Pregunta. Quiero preguntarle a los congresistas sobre los proyectos de cultura, educación, empleo, avances, diversidad, gente, salud, deportes. Colombia Pregunta. Senador, ¿cuáles han sido las mayores barreras para alcanzar la paz en el país? Bueno, la principal de ellas es que la confrontación armada continúa. Somos el país de este hemisferio del planeta que tiene el conflicto armado interno más largo que se ha producido desde la segunda mitad del siglo XX. Es decir, llevamos ya más de medio siglo con casi 9,5 millones de víctimas en medio de esa confrontación. Hay que transformar las condiciones y las causas que han originado esa violencia para poder superarla históricamente. Si quieres participar en nuestro programa, envía tu video en formato horizontal al correo canalcongreso@senado.gov.co. En el Congreso, tu voz importa. Colombia Pregunta. Y así, amables oyentes, llegamos al final de esta emisión hoy sábado 31 de mayo aquí en Voces del Senado. Gracias por conectarse con nosotros y los esperamos el día de mañana a las 6 de la mañana. El presidente de la corporación es el senador Efraín Cepeda Saravia, el jefe de la Oficina de Información y Prensa Juan Francisco Balbuena, el trabajo periodístico de Luis Ayano, Rodrigo Meléndez, Marlon Yepes, Armando Arcila, Luis Fernando García, Alexander Ariza y la coordinación de Natalie Sánchez Gual. Los esperamos el día de mañana con más información aquí en Voces del Senado.